¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de el ojo de la época, un concepto clave para la historia del arte que acuñó el galés Michael Baxandall en su obra Painting and Experience in 15th Century Italy, traducido al castellano como Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Michael David Cackley Baxandall nació en Cardiff, Gales, en 1933. Su padre era un curador de arte. Se formó y trabajó en instituciones de enorme jerarquía académica como la Universidad de Cambridge, el Victoria and Albert Museum y el Warburg Institute, en donde trabajó bajo el ala de Ernest Gombrich. La suya fue una de las mentes más originales y refinadas dentro de la disciplina durante la segunda mitad del siglo XX. Painting and Experience in 15th Century Italy se publicó en el año 1972, y aquí Baxandall desmitifica al arte renacentista italiano al reformularlo como un proceso de creación material, en el cual no solo interviene la labor del artista, sino la influencia de los comitentes y, a nivel figurativo, la masa de los cuerpos, la fuerza de los gestos y docenas de relaciones prácticas de la vida cotidiana de la época. El autor da cuenta del Renacimiento italiano como un período en el cual el arte aún se encontraba firmemente entrelazado con el tejido de la experiencia cotidiana y de la vida civil, aunque al mismo tiempo era identificado como arte, es decir, como una instancia de refinamiento y belleza que complementaba la praxis de la vida. Pero además determina el arte desde una visión condicionada históricamente, el cual es un axioma básico de la historia del arte de nuestro tiempo. No fue Baxandall el primero en manifestar esta condición, pero en su obra logra descifrar el arte renacentista mediante la caracterización de la vida de la gente que lo encargaba, aquellos que realizaban las obras y quienes hacían uso de ellas. El autor caracteriza la dinámica que se desarrollaba entre las instituciones y las convenciones comerciales, religiosas, perceptuales y en el más amplio sentido sociales, que eran diferentes de las nuestras e influían en las formas de lo que estas partes hacían juntas. Pone en énfasis el complejo vínculo entre el cliente y el artista, quienes llegaban comúnmente a un acuerdo legal en el que el segundo se comprometía a entregar lo que el primero había especificado con mayor o menor detalle. En ese sentido, Baxandall afirma que los cuadros son, entre otras cosas, fósiles de la vida económica. Por último, el galés enfatiza que la distinción entre lo público y lo privado no se aplica muy bien a las funciones de la pintura del siglo XV. Los encargos de personas privadas tenían a menudo funciones públicas, por lo general en sitios públicos, por ejemplo un altar o un conjunto de frescos en la capilla lateral de una iglesia. Yendo al tema que nos convoca, pasemos a enfocarnos en el capítulo 2 de esta obra clave en la historia del arte, porque allí Baxandall desarrolla el concepto de ojo de la época, entendido como el acto de percepción determinado por circunstancias sociales. Comienza abordándolo introduciendo el estudio de la percepción visual, proceso mediante el cual el cerebro interpreta los datos brutos sobre la luz y el color que recibe. El autor destaca que esta interpretación se realiza mediante mecanismos natos y por medio de otros que son resultado de la experiencia, de nuestro depósito de esquemas, categorías, hábitos de inferencia y de analogía, y eso da a las informaciones un significado. El asunto es que cada persona ha tenido experiencias diferentes, por lo que existen ligeras variaciones entre nuestros conocimientos y capacidades de interpretación. El artista sabía que su obra debía narrar su asunto en una forma clara para la gente simple, en una forma vistosa y memorable para los olvidadizos, y haciendo pleno uso de todos los recursos emocionales del sentido de la vista, el más poderoso y también el más preciso de los sentidos. Por ejemplo, los artistas analizaban la gesticulación y las expresiones físicas de los predicadores de las iglesias y las utilizaban en sus obras, tanto religiosas como profanas. El público asociaba esas gesticulaciones y otras sutilezas porque estaba preparado para reconocer con pocos datos
que una figura del cuadro era Cristo, que otro era Juan Bautista y que Juan estaba bautizando a Cristo. El cuadro era habitualmente una variación de un tema conocido del espectador, a través de otros cuadros, así como por la meditación privada y la exposición pública por los predicadores. Otros saberes que Baxandal menciona tienen que ver con la referencia a volúmenes, clave para interpretar el agrupamiento de figuras y masas. Nos cuenta que las habilidades matemáticas de la escuela secundaria eran la culminación de la formación y equipamiento intelectual de muchas personas. Era una matemática adaptada a las necesidades de los comerciantes y sus dos principales competencias están profundamente vinculadas a la pintura del siglo XV. Una era el aforo. Cada recipiente, fuera barril, saco o fardo, era único y calcular rápida y exactamente su volumen era una condición del negocio. Para una persona del siglo XV, saberlo era además un índice de su competencia y hábitos para el análisis. La otra competencia que hay que considerar es la regla de 3, que era la forma en que el Renacimiento trataba los problemas de la proporción, que incluían el pastoreo, la comisión, el descuento, la reducción de tara, la adulteración de mercaderías, la venta, el cambio de monedas, entre otras actividades. Estas operaciones eran entonces más relevantes de lo que lo son ahora, porque cada ciudad importante tenía no solo su propia moneda, sino sus propios pesos y medidas. Igual importancia revestían los conceptos geométricos, que agudizaban la capacidad para discernir y apreciar masas concretas. La danza era otro aspecto relevante para una sociedad habituada a agrupamientos dramáticos, que luego se veían plasmadas en obras religiosas y profanas, como podemos verlo por ejemplo en varias pinturas de Botticelli. Baxandal arriba a algunas conclusiones al culminar con su análisis. En principio, que las formas y estilos de la pintura pueden agudizar nuestra percepción de una determinada sociedad, más aún cuando no es en la que nos toca vivir. Los mejores cuadros y frescos expresan a menudo su cultura no de manera directa, sino complementariamente, porque están pensados precisamente como complementos para servir las necesidades públicas. Baxandal va a decir que el público no precisa lo que ya tiene. Por otra parte, cada sociedad desarrolla capacidades y costumbres distintivas que tienen un aspecto visual, ya que el sentido de la vista es el órgano principal de la experiencia. Y esas capacidades y costumbres visuales se convierten en una parte del medio del pintor. Asimismo, afirma que un estilo pictórico da acceso a las capacidades y costumbres visuales y a través de estas a la experiencia social específica. De ese modo, un cuadro antiguo es un registro de la actividad visual. Hay que aprender a leerlo, tal como hay que aprender a leer un texto de una cultura distinta, incluso cuando uno conoce en un sentido limitado el idioma, porque tanto el idioma como la representación pictórica son actividades convencionales. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que nuestro análisis les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios, incluyendo pedidos de temas de los cuales quisieran que hablemos. Saludos.